vamos a iniciar. Muchísimas gracias, les damos a todos de parte del Colegio de Educadores y Pedagogos de El Oro. Vamos a iniciar este conversatorio internacional sobre la metacognición y vamos a hacer algunas reflexiones de cómo podemos nosotros usar la metacognición en el hogar, que es muy importante, porque todos ustedes saben que tenemos que trabajar hoy más que nunca en la familia, con la familia, por la familia, para la familia, porque de ahí pues se origina todo ese semillero de futuros líderes, futuros científicos, futuros emprendedores que vamos a tener en cada una de nuestros países. Por eso es importante el hacer este tipo de reflexiones que orienten a la familia. Bien, vamos a dar inicio y para ello nuestra primera ponente pues es la doctora Cristina Caramón Arana de México. Ella es doctora en educación, es magíster en enseñanza superior, es magíster en programación neurolingüística, licenciada en ciencias de la comunicación. Ha tenido varias distinciones, entre ellas constan Cátedra Especial Maestra Rosario Castellanos de la UNAM, Medalla Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM, reconocimiento del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales por la UNAM, profesores ganadores del programa Julio Verne en 2016-2017 por la UNAM. Es también conferencista internacional con ponencias como comprender el funcionamiento y las limitaciones de nuestros socios académicos para los proyectos de colaboración. Profesores ganadores del programa Julio Verne. Ponente también en el primer Congreso Mondiale della Transformazione Educativa, Italia, de 29 a 31 de octubre en 2018. Ha sido ponente también en el simposio de la Universidad Naval Militar. Ha sido ponente también en el ciclo de conferencias La educación en tiempos de cambio, distintas visiones post-pandemia, del Instituto Politécnico Nacional. Ponente en el cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa, organizado por el Consejo de Transformación Educativa, en la ciudad de Toluca, Estado de México. Autora de varios libros, entre los que se destacan Despertar a la Vida, dirigido a adolescentes y padres de familia. Tenemos también el libro El modelo de nuevas variables para el aprendizaje, NVA, una propuesta metacognitiva. Es autora también de una colección de 7 módulos cuyo tema es la investigación. Ha sido coordinadora del Manual de Estrategias de Aprendizaje. Docente con más de 50 años de labor académica en la UNAM y directora de tesis profesionales de nivel doctorado por la Universidad Internacional Iberoamericana. Entonces, con ustedes, le dejo a la doctora Cristina Caramón. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, le agradezco su presentación. Voy a compartir la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a este conversatorio y, por supuesto, pues seguramente que muchas cosas se van a quedar en el tintero porque es poco el tiempo, pero lo importante es lo que están proponiendo ahora. Es un punto de partida y es muy importante, muy interesante, como dice, pues no nada más
para profesores, sino también para los padres de familia. Esta presentación va a abarcar 3 puntos, que es primero los antecedentes de metacognición, que van a ser muy rápidos para que se ponen para poder entender lo que voy a proponer después. Vienen las áreas en donde se hacen estudios sobre metacognición, no todas, por supuesto, hay muchas áreas desde donde se estudia, y hay una propuesta de abordaje desde la metacognición, que es mi propuesta de nuevas variables para el aprendizaje. Bien, vamos a iniciar con este dato. La propuesta de metacognición la hace John Flavel en 1976 y él es el quien inicia el estudio de cómo obtener el conocimiento, cómo realizar el aprendizaje, y este estudio se centra primordialmente, él trabaja la memoria y la atención. Y por supuesto es importante señalar que este estudio surge en la psicología educativa, porque se han hecho muchas aplicaciones de metacognición en otras disciplinas, pero bueno, lo que ahora vamos a trabajar es el área educativa. Se refiere al conocimiento de metacognición, al conocimiento y concientización que se tiene de los procesos de aprendizaje y de cómo se debe de tomar control en este proceso. Este trabajo que propone Flavel, pues él plantea a la metacognición como el conocimiento que se tiene de la actividad cognitiva. Es actividades como pensar, razonar, imaginar, etc. Y la dirección que se le da a esa actividad por medio del conocimiento y el control de aprendizaje. Él trabaja en esos 2 conceptos, conocimiento y control. El conocer, él dice que quiere decir tomar conciencia de cómo funciona nuestra manera de aprender. El modelo que voy a presentar de nuevas variables para el aprendizaje habla de esto, de cómo funciona nuestra manera de aprender, y ahí hablamos de canales y lateralidades de aprendizaje. El otro punto que maneja Flavel es controlar, que significa planificar el proceso intelectual, esto es de aprendizaje, y acompañarlo con su evaluación, esto es, qué tanto aprendí. Para hacerlo, él propone 4 puntos, y esos 4 puntos tienen que ver con el primero, el conocimiento. Él habla del conocimiento bajo 3 aspectos de actividad cognitiva. La primera es identificar cómo se recuerda, porque si se requiere memorizar, pues entonces es importante tener algún elemento para hacerlo. Y ahí se habla de números, de palabras, de símbolos, de relacionarlo con otros elementos, y que en neurociencia se le llama tener la señal. Cerebro requiere de una señal para retomar lo que se ha aprendido y que salga fácilmente. El otro es saber que para hacer la tarea de aprendizaje se debe organizar esa forma de entrar en él. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, planificar. Ya planificado, es importante que para hacerlo se cuente con varias estrategias. Esto es, la planificación parte de las estrategias. Pero las estrategias deben de ser propias, porque se sabe ahora que las personas, cada quien aprende de forma diferente. Y entonces cada quien debe diseñar su propia estrategia de cómo acercarse al conocimiento. El otro punto que propone es partir de las experiencias, de las vivencias, de las sensaciones, pensamientos que ya se tienen sobre mi actividad cognitiva. Por ejemplo, cómo es que yo he aprendido en otras situaciones. Esto es lo que está instalado en nuestro cerebro, en nuestro aparato cognitivo, y desde el cual nos acercamos al nuevo conocimiento. Hablamos de canales y lateralidades de aprendizaje, resiliencia, autopoiesis, que por supuesto no va a dar tiempo de hablar de ellas más que someramente.
El otro punto es hacerse consciente sobre cómo voy a acercarme a ese conocimiento, que hay que hacerlo consciente, aunque también se puede uno acercar de manera inconsciente, pero seguramente no va a ser lo adecuado. El otro punto es tener metas, y las metas es tener un objetivo a alcanzar. Solamente con un objetivo verdadero se puede alcanzar el conocimiento. Se dice que si el objetivo es tener una calificación, solo pensar en que quiero sacar 10, pues eso no vas a llevarte por un camino seguro, porque estás pensando nada más en eso, pero no estás haciendo algo que te lleve a alcanzar esta meta. Y aquí se dice que si la finalidad es alcanzar el conocimiento, pues entonces se va a lograr ese conocimiento, pero además se va a obtener la calificación. Otro punto que señala Flavel son las estrategias, y las estrategias son los pasos que se dan para alcanzar el conocimiento. Y estos pasos que se deben de tomar en cuenta son, primero, ya dije, la planificación, autoobservarse de cómo lo estoy haciendo y evaluar lo que he logrado como conocimiento. Esta es la propuesta de Flavel, y también se retoma en el modelo NBA que estoy proponiendo. Estas estrategias que se sugieren deben abarcar elementos cognitivos y metacognitivos. Los elementos cognitivos es tener conciencia sobre la actividad intelectual, como pensar, razonar, recordar, imaginar. Esto, ¿cuáles son mis habilidades en estas actividades? Y entonces esta se emplea precisamente para adentrarme en el conocimiento. Un ejemplo de estrategia cognitiva va a ser la lectura o la relectura, cuando yo me estoy dando cuenta que no estoy entendiendo. Esta es una estrategia cognitiva. Pero tenemos también las metacognitivas, y esta se utiliza para planificar el proceso intelectual, su aplicación, observar si se está logrando la meta y evaluar si se aprendió. Un ejemplo de estrategia metacognitiva es la misma lectura, pero con otras acciones. Por ejemplo, subrayando el documento, haciendo anotaciones al margen, seleccionando información, vaciando esa información utilizando organizadores gráficos como son el mapa conceptual, el mapa mental, un esquema. Es seleccionar el que es adecuado para nosotros. Y por supuesto, compararlo con el contenido total. Entonces, el procedimiento en que consiste, dice Flavel, en conocer los objetivos que se desean alcanzar, el saber qué, y elegir la estrategia adecuada, autoobservarse para ver si se alcanza el objetivo y evaluar los resultados, que tiene que está relacionado con el saber cómo. Ahora, este planteamiento general se presenta para que ahora nos vayamos al segundo punto, en algunas áreas en donde se hace el estudio. Por supuesto, aquí es imposible abarcar todas. Únicamente se va a hacer un enunciado general de algunas, y vamos a partir de la psicología del desarrollo. Es un planteamiento general porque sé que la doctora Ania se va a encargar de esta parte. Entonces, en la psicología del desarrollo, esta es el área en la que trabaja Flavel, y es una línea, tiene dos líneas de investigación. Una es observar cómo la metacognición como fenómeno surge en el momento del desarrollo cognitivo del niño. Esto es cuando el niño empieza a pensar, a imaginar y recordar. Otra línea de investigación está entendida en el conocimiento y capacidad de regular esa actividad cognitiva, de la que se dice que es una actividad propia de la infancia y de la adolescencia, pero también se ha aceptado que continúa en la madurez.
Otra área en la que se trabaja la metacognición es la filosofía. Y en la filosofía, los conceptos metacognición y filosofía su relación parte del concepto de reflexión. El concepto se encuentra en la definición de filosofía como una reflexión crítica sobre la justificación de las creencias, que vamos a hablar de ellas muy poquito más al rato. Y en cuanto a la metacognición, se habla de reflexión cuando se trata de experimentar una segunda atención con voluntad, saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. También los filósofos señalan que hay un cruce de acciones entre el saber qué y saber cómo, que ya lo propuso Heidegger en sus primeros estudios, pero que rescata Flavel para su trabajo de investigación. Otro más está en la epistemología, que a la metacognición se le asocia con la epistemología personal, que tiene que ver con la concepción que se tiene del conocimiento y del conocer. Y de esta relación se crea el concepto de metacognición epistémica, que es la creación sobre el conocer teóricamente organizado desde la metacognición, de lo que ya hemos hablado. Y en ese sentido, algunos autores implican que aquí están conscientes las creencias y la manera en que se utilizan para regular la actividad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Ellos han hecho estudios y han dicho que, por ejemplo, el profesor puede tener la creencia que su estrategia, que su manera de abordar el conocimiento está en lo cierto, pero no tiene evidencias para demostrarlo. Pero no nomás lo dice del profesor, lo dice también del alumno, que el alumno puede tener la creencia que está logrando el aprendizaje, pero tampoco llega a probar que esto está sucediendo. Entonces ponen en tela de duda lo que se está haciendo en cuestión de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, también aquí hay otra línea de investigación que es preocupante, porque hay otro sentido en el que se dice que se trata con la metacognición de corresponder a una etapa de organización social de la producción. ¿Qué es esto? Ellos dicen que se regresa a la parte del Fordismo, esto es, que con la metacognición lo único que se está haciendo es llevar a la gente a que haga lo mismo, y que entonces, bueno, pues esto va a poder aplicarse en todo tipo de producción, y vamos a regresar nuevamente a lo que ya habíamos superado. Por supuesto, esto yo tampoco lo creo, y tan no lo creo que tengo la propuesta, el punto 3, que es el modelo de nuevas variables para el aprendizaje y la enseñanza, NBA, una propuesta cognitiva. ¿Esta en qué consiste? Bueno, esta está tomada desde las neurociencias, y el punto de partida es saber, como profesor, cuáles son mis características de enseñanza, pero también como alumno saber cuáles son mis características como aprendiz, cómo me acerco al conocimiento. Su base es identificar mis características de aprendizaje o de enseñanza. ¿Y desde dónde se hace? Pues de dos elementos muy importantes. La programación neurolingüística, que habla de canales de enseñanza y aprendizaje, o desde el cerebro 4-1, en donde se habla de lateralidades de enseñanza y aprendizaje. También se habla de la resiliencia y autopoiesis, pero bueno, estas son dos también que inciden en esas características, pero por supuesto no va a haber tiempo aquí para abordarlas. Y entonces que se propone identificar esas características y trabajar con ellas al fin de que las nivelen y se acerquen de manera más óptima al aprendizaje, al conocimiento. El segundo punto es nivelar esos canales y esas lateralidades, y se propone trabajar
con otras teorías, además de la programación neurolingüística y del cerebro 4 y 1. Trabajar desde la comunicación, el aprendizaje organizacional, por supuesto la metacognición y el desarrollo de estrategias. Y con esta propuesta, que no quiere cambiar, vamos a ver, ya. Con esta propuesta, entonces, es importante saber cómo se aplica. El punto 1, ya les dije, es identificar las características del profesor, cómo enseña, para que él también pueda saber cuáles son sus problemáticas de relación con el grupo con el que está trabajando. Pero también es importante que el alumno identifique sus características de aprendizaje, porque ahí va a identificar cuáles son sus aciertos o sus errores al acercarse al aprendizaje. El punto 2 es que con ese conocimiento de las características, entonces saber cuáles son mis potencialidades en la enseñanza por parte del profesor y cuáles son mis potencialidades en el aprendizaje por parte del alumno. Pero en este mismo momento también se saben cuáles son mis debilidades y qué tengo que trabajar para mejorar todo ello. El punto 3, el trabajo en la escuela, ¿en qué consiste? Consiste en organizar, ya que tengo las características del alumno, en organizar lo que llamo equipos inteligentes. Cuando yo organizo esos equipos inteligentes, trato de que se conformen esos equipos con las mejores características y ya darles las estrategias, enseñarles a rotar el conocimiento, esto es, que aprendan todos de todos. El otro punto es que en clase, este es muy importante, el maestro muestre su estrategia con la que va a trabajar una actividad con sus alumnos y que le explique a los escolares cuál es la idea exacta que tiene de cómo pretende acercarlos al conocimiento. Cuando esto hace, el maestro debe puntualizar que esa es su forma de acercarse al conocimiento, porque todos tenemos una forma diferente. Y entonces él puntualiza que ellos van a hacer esta actividad como práctica, pero que más adelante tendrán que diseñar sus propias estrategias, sus propias maneras de acercarse al conocimiento. Y esto es lo que los va a hacer autónomo en el aprendizaje. Por lo tanto, lo que se propone del Fordismo no puede ser, porque cada quien se acerca desde su manera de aprender. Y entonces, aquí también nuevamente puntualizo, es importante que el profesor le explique a los alumnos cómo diseñó su estrategia para que ellos sepan, pues, cómo diseñar las suyas y que tengan una idea y luego ellos propongan las propias. Bien, el punto 5 es que una vez que ellos tengan diseñada la estrategia, se den cuenta que están atendiendo la propuesta de acercarse al conocimiento por medio de la metacognición. Y el punto más importante que es para el profesor es que él debe de llevar un control, un seguimiento de cómo están diseñando sus estrategias sus alumnos, llevar un registro de cómo están nivelando sus canales y lateralidades de aprendizaje y cómo todo ello va a repercutir en una calificación óptima. Finalmente, ¿qué debe hacer la familia para apoyar el aprendizaje de sus hijas y de sus hijos? El trabajo en casa es que se debe atender primero que el escolar trabaje desde la metacognición. Los padres deben de saber qué es esto y cómo lo pueden guiar en el conocimiento. El segundo punto, el papá, la mamá debe advertir qué realiza bien su hija y su hijo en situación de aprendizaje, en qué son buenos cuando ellos se sientan y se ponen a aprender. Tienen que identificar eso, porque esto les va a dar muchos parámetros para que juntos puedan avanzar
en el diseño de estrategias de aprendizaje. Y entonces también habrá que saber qué es lo que les cuesta trabajo aprender, porque ahí es donde yo, como papá, como mamá, puedo apoyarlos. Es importante saber qué estrategias, qué actividades realiza su hija, su hijo, cuando se acercan al aprendizaje. Y si esas actividades o esas estrategias, con esas atienden todos los conocimientos. Esto es, de esta misma manera, entran en matemáticas, entran en historia, entran en geografía. Si es la misma para todos, que seguramente no debe de ser, y cada una tiene su manera de acercarse. Y por eso entonces es importante tener ese conocimiento para que ellos empiecen a diseñar las estrategias propias para el área de conocimiento y propias desde su forma de aprender. Con ese conocimiento que ya tengan los padres, entonces es importante que ellos se sienten con sus hijos y que con una temática que vayan a trabajar, ya sea para, lo ideal sería para aprender, para pasar un examen, es sentarse con ellos y diseñar la forma de lograr la aprehensión del conocimiento. Esto es lograr el aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene? Pues retomamos lo que Flavel dice, el qué y el cómo. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué pretendo con esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a partir de la planificación. Ya que tenga yo mi planificación, la puedo aplicar y en ese momento ir probando si me está funcionando, si estoy aprendiendo o no lo estoy logrando, y ver qué cosa de lo que estoy haciendo me está funcionando o no me está funcionando, o nada me está funcionando, y entonces tenemos que sentarnos a diseñar otra estrategia, que lo que ya vimos es que esto no me funciona, entonces pruebo esto otro, hasta que ellos tengan el elemento para poder avanzar. Si ellos tienen ese elemento ya y van avanzando, entonces aquí lo importante es diseñar, es ver que esta estrategia me está dando resultados. Dice Flavel, autoevaluarme, ver hasta dónde llega mi aprendizaje y si estoy preparado o preparada para presentar un examen. Vuelvo por último a lo mismo. Hay el alumno, el hijo, la hija, deben de tener a su mano el diseño de varias estrategias para poder acceder al conocimiento. Una sola no se los va a permitir. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. Les agradezco mucho nuevamente la invitación. Gracias. Buenas noches, doctora. Sonia Palomé, que le saluda. Tengo una pregunta que, que me gustaría de su orientación. ¿Cómo puedo direccionarle a un estudiante universitario para que lleve un proceso de aprendizaje para su examen? Antes de rendir un examen, si tiene, me refiero. Les envían archivos con demasiada información. ¿Cómo puede el estudiante, bueno, le he dicho, puede hacer una lluvia de ideas, puede hacer un mapa conceptual, pero no sé, ¿de qué forma puede llegar al conocimiento sin estresarse? Yo sé que nosotros no somos un país que que nos llevamos muy bien con la lectura. Tenemos todavía ese problema, pero ¿cómo podría yo encaminarle como docente, no solo al estudiante universitario? Vamos desde el colegio o desde la escuela. Muchas gracias. Mire, es una pregunta que aquí en México diríamos de los 64,000 pesos, porque es la que abarca todo. Mire, efectivamente, a veces cometemos ese tipo de errores de dejarles
10 documentos a leer para un examen y que el chico tiene problemas no solo para la comprensión lectora, sino para eh, el gusto por la lectura, que eso es en lo que hemos caído ahora, sobre todo después de pandemia. Los chicos no leyeron durante 2 años, entonces tenemos ese problema de acercarlos a la lectura. ¿Qué pueden hacer los chicos? Pues es que ahí depende de la asignatura. Si la asignatura es muy práctica, no me hablo de como de qué tipo, si la asignatura es muy práctica o si la asignatura es más bien teórica, como puede ser la filosofía o la sociología, que está basada en estudios. este, ¿Desde dónde estamos haciendo esto? Mm, Déjeme decirle, eh, Exactas, doctorita. Por favor, en las ciencias exactas me refiero a álgebra, matemáticas, ah, física. muy bien. Sí, gracias por la aclaración. Efectivamente, a eso me refería. Si se necesita más bien práctica. Entonces, hay un dato interesante. Primero, sacar las fórmulas. Comúnmente en estas áreas, las preguntas están basadas en fórmulas y en problemas. Entonces, los escolares tendrán, lo primero que dice Flavel es hacerse de la fórmula, practicar la fórmula, tenerla muy conocida y aplicada. Y luego esto que dice el maestro Gerson, yo les aconsejaría que trabajaran en equipo, en grupos. ¿Por qué? Porque, como dicen, dos personas aprenden más que una sola, juntas. Le voy a hablar de una experiencia de una doctora que fue mi alumna. Este, Ella me decía que en la licenciatura había estado muy bien, con excelentes calificaciones. Y luego cuando hizo la especialidad, no podía, no avanzaba y estaba desesperada. Ahí es donde entra esta parte que dice usted de que entran en estrés porque no avanzo. Entonces me llama y me dice, ¿qué hago, maestra? Pues mi alumna, ¿qué hago? No puedo avanzar. Y entonces le pregunté, ¿cómo estudiabas en tu primeros años de medicina? Y me decía, en grupo nos juntábamos 4 y entonces uno decía la teoría, otros nos íbamos a la práctica y otros comprobaban los conocimientos que adquiríamos y finalmente alguien daba el visto bueno de lo que estábamos aprendiendo. A eso es a lo que yo le llamo un equipo inteligente, lo que hace cada quien. Los chicos, para poder avanzar en el aprendizaje, tendrán que hacerlo así. No lo hagan solos. Yo les recomendaría que consigan una persona, mínimo una, dos, para avanzar en el conocimiento. Solos entran en esta situación de estrés. En cambio, acompañados, avanzan más rápido. Entonces, yo les sugeriría a sus alumnos esto, únanse, planifiquen, vean cuáles son las fórmulas que se requieren para este procedimiento, en qué tipo de problemas se pueden aplicar y que ellos mismos sugieran los problemas, que ellos mismos vean que dominan
las fórmulas, que son hábiles en la aplicación, pero es en equipo. Solos les cuesta mucho trabajo. Yo les sugeriría que a sus alumnos les dijera esto. No traten de aprender solos, porque dos cabezas ven más que una sola. Uno puede estar, lo que decía hace rato, engañándome pensando que estoy aprendiendo, pero cuando estoy con un par, con una persona igual a mí, que está vigilando mi aprendizaje, no hay manera de engañarnos. Y entonces vamos avanzando a la par. Esto lo he ensayado mucho con alumnos, no nada más con los míos. Tuve la fortuna que me invitaran a trabajar en Francia, lo apliqué en Francia y les dio muchos resultados a los chicos también allá, el que yo les dijera que trabajaran eso. Y miren que allá es difícil porque los enseñan a trabajar de manera individual. Entonces, yo les sugiero que haga eso, que en vez de estar sentados solitos memorizando y tratando de aplicar fórmulas, que lo hagan en conjunto. 4 es ideal, 2 es magnífico. De esa manera se van apoyando. Yo espero que con esto yo la oriente. Y por supuesto les decía planificar, pues primero es planificar qué queremos alcanzar, el qué y el cómo lo podemos alcanzar, qué estrategias tenemos que diseñar, y entonces entre ellos se van apoyando, respondiendo a estas preguntas que son importantes. No sé si con eso verdaderamente queda claro lo que usted me está preguntando. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, estimada doctora Cristina. Tomé apunte y me queda muy claro. Gracias mil. Gracias.